La Liga Turca gastó casi 1.000 millones de euros en jugadores durante los últimos 3 años, quedando novena en el ranking de las que más desembolsaron. Pero si miramos el balance neto, una vez descontadas las ventas, la situación es todavía más llamativa. Allí, su posición asciende a la número 4, tan solo detrás de la Premier League, la Saudi Pro League y la Serie A. Las pérdidas de 498 millones de euros que registraron sus clubes más que duplican la cifra de gigantes como los españoles y los alemanes. Víctor Osimhen por 75 millones, Mason Greenwood por 39, Wilfred 5 por 30 y Leandro Trossard por 18 millones son solo algunos de los que lideran la lista. Si a eso le añadimos aquellos que llegaron libres, como el mismísimo Mohamed Salah, la situación se vuelve aún más particular. Sobre todo cuando recordamos que hace apenas 5 años los 4 grandes clubes, Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas y Trabzonspor, presentaban deudas por 1.700 millones de euros y estaban al borde de la bancarrota. De hecho, quebraron y los bancos nacionales tuvieron que rescatarlos, no sin antes quedarse con prácticamente todo lo que ingresaba a los mismos, claro. Entonces, ¿cómo la Liga Turca pasó de estar al borde de desaparecer a que su cuarto mejor equipo fiche a un jugador que tan solo 12 meses atrás fue elegido el mejor de la Premier League convirtiendo 29 goles? Lo cierto es que el despilfarro es una constante en este torneo. Solo basta con notar que uno de los dichos más comunes reza: los títulos se ganan en el aeropuerto, haciendo referencia a las grandes contrataciones que son necesarias para complacer a la afición local. Si tuviéramos que marcar un punto donde iniciaron los eventos que nos trajeron a la actualidad, ese podría ser 2011. Fue entre aquel año y 2015 que Galatasaray fichó a nombres como Wesley Sneijder, Didier Drogba, Felipe Melo y el arquero Muslera. Fenerbahce hizo algo similar con Dirk Kuyt, que llegó desde el Liverpool, Robin van Persie, Nani y Raúl Meireles del Chelsea. Ustedes dirán, Kubara, ¿cómo saben que es despilfarro? ¿Por qué no podría ser que tengan esos recursos efectivamente para hacer uso de ellos? Bueno, de haber sido así, la UEFA no habría expulsado a los 3 grandes de este país de sus competencias europeas en distintos momentos del tiempo. Quien inauguró la lista fue Besiktas en 2012. El castigo se debió a las continuas violaciones a los estatutos de juego limpio financiero que tenía la Confederación Europea en aquel momento, y eso que eran considerablemente más laxos a los de hoy. Luego, en 2013, llegó el turno del Fenerbahce. En su caso, no fue directamente por cuestiones económicas, sino más bien por la confirmación de soborno y amaños de partidos en la edición de 2011 de la Liga que ellos mismos ganaron. Finalmente, en 2016 llegó el turno del Galatasaray, quien sí cayó debido a infringir las normas económicas europeas. El comunicado de la Confederación indicó: esta decisión se tomó después de que el Galatasaray no cumpliera con los términos del acuerdo de solicitud que alcanzó con el investigador jefe de la CFSB en mayo de 2014. Le dieron tiempo para que acomodara las cosas y no lo hizo. Menciono eso porque tampoco es que la UEFA te quita de los torneos apenas se supera el límite por, no sé, 10 euros. Hay que estar considerablemente más allá de la línea. Como Joey le dijo a Chandler luego de que besara a su novia Katy: estás tan lejos de la línea que ni siquiera puedes ver la línea. Así que, con toda esta información, podemos afirmar que sí, los clubes de Turquía se encontraban gastando considerablemente por encima de sus posibilidades. Ahora bien, eso por sí solo no fue lo único que los llevó directo a la quiebra. Hubo un detonante específico que complicó aún más las cosas y llegó el 10 de agosto de 2018. Para que se den una idea de la magnitud del evento, aquel día es recordado como el Viernes Negro. Aquí permítame por un momento ponerme el sombrero del economista y les prometo que esto tiene que ver con Mohamed Salah. En resumidas cuentas, el problema fue que la moneda nacional, la lira turca, sufrió una depreciación enorme. Perdió cerca del 20% de su valor en esa única jornada, pasando de cotizar 5,40 libras por dólar a 6,93. Eso sin contar que desde hace meses venía cayendo de los 3,77 que mostró al comienzo del año. Esto no fue una buena noticia para los clubes debido a lo que se conoce como el descalce de moneda. Básicamente ocurrió que una gran parte de sus ingresos se generaba en liras, como puede ser la venta de entradas, partes de los contratos con los patrocinadores y los derechos de televisión, pero los principales costos, que son obviamente el pago de los futbolistas, habían sido pactados en dólares. Entonces, cuando la moneda local se deprecia, la facturación medida en dólares cae y se vuelve más difícil cubrir las obligaciones. Para entenderlo mejor, hagamos una breve cuenta. Supongamos que cada vez que el equipo juega de local, la institución genera 900.000 liras a través del estadio. Si la lira cotiza 3-1 frente al dólar, estamos hablando de unos 300.000 dólares, ¿cierto? 900.000 dividido 3. Ahora asumamos que pasan unos meses, dentro de los cuales sucedieron días como el Viernes Negro, y la lira llega a cotizar por 6 en vez de 3. En esta situación, mientras que las 900.000 provenientes del estadio se quedarán igual porque el club no aumentó el precio de los tickets, en el nuevo escenario solo significarán 150.000 dólares. La mitad. Ya pueden ver por dónde va el inconveniente. Eso sí, visto desde fuera, la historia es diferente porque, por ejemplo, si viajan allí, con la misma cantidad de dólares se pueden comprar el doble en moneda local. De hecho, sucede bastante que el turismo aumenta en estas situaciones. Aunque, claro, para poder disfrutar de este viaje hay algo que no puede fallar bajo ninguna circunstancia:
Internet. A muchos les habrá sucedido que llegaron al destino elegido para disfrutar de sus vacaciones y se encontraron con que no podían ver, por ejemplo, qué tan lejos estaban del hotel debido a la falta de conexión. Déjennos decirles que existe la solución ideal para eso y llega de la mano de Saily eSIM, el sponsor de este video. Saily elimina las fronteras y permite conectarse a Internet en más de 200 países sin necesidad de adquirir una SIM física. El riesgo de tener que insertarla en el dispositivo y que no funcione es algo del pasado. Lo mejor de todo es que disponen de planes que van desde países individuales, pasando por paquetes regionales y hasta algunos cuentan con disponibilidad arriba de los cruceros. Además, se evitan las tarifas de roaming y pagan únicamente por los datos que necesitan. Además está decir que Saily ofrece uno de los precios más competitivos que se pueden encontrar. Simplemente deben descargar la aplicación, elegir el plan que mejor se ajuste a su itinerario y listo. Incluso pueden comprar y activar el plan antes de viajar, así una vez que llegan a destino ya tienen conexión. Por lo que, si quieren viajar tranquilos, descarguen Saily a través del link que pueden encontrar en la descripción o también escaneando este QR. Eso sí, al momento de elegir el plan, introduzcan el código NDF para obtener así un 15% de descuento exclusivo y al mismo tiempo ayudarnos a que el canal siga creciendo y podamos hacer más cosas como estas. Volviendo a los clubes de Turquía, el gran problema es que ellos no pueden darse vuelta y decirle a sus futbolistas, quienes acordaron un monto en la moneda extranjera, les vamos a pagar la mitad por la depreciación que sufrió el país. O bueno, pueden hacerlo, pero los deportistas muy probablemente se vayan al día siguiente. Así, de repente, se encontraron en una situación considerablemente más desfavorable debido al contexto macroeconómico de su nación. Por lo que, si ven que en su territorio el tipo de cambio está sufriendo respecto al dólar, sepan que las cosas dentro del campo se pueden complicar. Ojo, también sucede a la inversa. Cuando la moneda se aprecia, el conjunto tiene más posibilidades de fichar y pagar salarios competitivos. En lo que a Turquía respecta, la irresponsabilidad de los dirigentes y dicha situación a nivel país llevó a que los principales equipos presenten deudas por encima de los 1.000 millones de euros a inicios de la década del 2020. ¿Cómo salieron de esa situación? Básicamente, los bancos nacionales cubrieron una parte de sus obligaciones y renegociaron los plazos para que devolvieran los fondos considerablemente más adelante en el tiempo. Aunque, lamentablemente, ese salvataje tuvo cláusulas increíblemente severas, como el hecho de que esas instituciones financieras se quedarían con el 50% del dinero que ingrese a los clubes hasta que salden sus deudas. Es decir, cada $2 que ingresaban, o bueno, 2 liras turcas porque no sabemos cuántos serían dólares, una iba a parar a los bancos. Esto implicó que debían funcionar e intentar competir con la mitad de su capacidad natural. Por eso es que entre 2019 y 2021 prácticamente no se hicieron grandes contrataciones. Salir de dicha situación era increíblemente complicado y requería medidas drásticas. Medidas como, por ejemplo, vender activos que el club tenía desde hace décadas, más en particular sus tierras. Para bajar más a tierra cómo hicieron esto, permítanme enfocar exclusivamente en el Galatasaray por unos momentos, que es el ejemplo más claro y referente de la cuestión. La primera gran decisión que tomaron fue ceder los terrenos de Riva, un espacio que había sido adquirido en 1971 y no usaban activamente. Allí se realizaron desarrollos inmobiliarios que comenzaron a generar dinero al club a partir de 2020. Luego lo que hicieron fue transformar el espacio de Mecidiyeköy en una zona residencial, vendiendo los posteriores departamentos e ingresando más de 1.000 millones de liras turcas a la institución. Finalmente, la decisión más relevante y polémica fue la venta del complejo de Floria, donde tenían su centro de entrenamiento desde 1981. Recibieron casi 500 millones de euros por el mismo. Gracias a esta serie de difíciles decisiones, en junio de 2025 anunciaron que eran libres de deuda y por ende no debían compartir un centavo más de lo que generaban con ningún banco. Ya podían operar al máximo de su capacidad. Eso sí, en el medio, viendo que tenían un poco de margen, decidieron fichar a Osimhen, Singo, Sané, Gundogan y Morata. Hay algunas cosas que no cambian. Fenerbahce, por su lado, hizo algo similar con tierras que tenía en su poder y, de la misma manera, en enero de 2026 comunicaron que habían cancelado todas sus obligaciones. El único que queda por hacerlo es el Besiktas, quien estaría cerca del objetivo con la misma dinámica. Así, principalmente a través de la venta de activos que las instituciones han tenido en su poder durante mucho tiempo, lograron cubrir los errores del pasado y comenzar a pensar en el futuro. Uno que, viendo los números del comienzo, luce igual o más ambicioso que el anterior. La gran pregunta es, ¿se están metiendo nuevamente en problemas? Lo cierto es que todavía no lo sabemos, dado que han pasado apenas 2 temporadas desde que tienen plena libertad de acción. Pero lo que se puede hacer para conseguir una primera respuesta es mirar su capacidad económica real en la actualidad. Es decir, cuántos ingresos generan y qué se pueden permitir con ellos. Probablemente pocos de ustedes sigan la lira turca y por eso piensen que no es relevante. De hecho, el Power Ranking de Opta, que mide los mejores torneos nacionales del mundo, la posiciona en el lugar número 13, detrás de otras como la polaca, la danesa, la argentina y la portuguesa. Pero eso no quiere decir que no sea un fenómeno relevante dentro de su país y que no le brinde la capacidad de desarrollar un negocio rentable a su
alrededor. Galatasaray ciertamente tiene un par de cosas para mostrarnos al respecto. Según el último informe de Deloitte, el conjunto comandado por Víctor Osimhen ingresó 274 millones de euros en la temporada 24-25, ubicándose en el puesto 21 de los que más facturaron en el mundo. Si bien la cifra está considerablemente por detrás de las potencias europeas, le fue suficiente para superar a ingleses como Everton y Brighton, quienes se benefician enormemente de participar en la Premier League. Lo menciono porque, como sabrán, dicho torneo asegura pagos mínimos astronómicos. Mientras que Galatasaray recibió 14 millones de euros por ganar la Liga Turca en 2025, Southampton ingresó 125 millones por quedar último en la inglesa. Y la diferencia no es únicamente frente a ese país. El último de España, el Leganés, también lo superó con 41 millones de euros, y el último de la Bundesliga, Elversberg, lo hizo con 31 millones. Al día de hoy, el mayor problema que tienen los conjuntos de Turquía es el poco dinero que les aporta su torneo local. El equipo de Estambul logró meterse entre los 30 más lucrativos del mundo a pesar de competir en este país, lo cual quiere decir que su accionar en los otros dos pilares económicos, el estadio y la parte comercial, tiene que ser excelente. Respecto al primero, según la UEFA, el Rams Park generó 81 millones de euros en 2025, quedando nada menos que en la posición número 12 de los que más ingresaron por esta vía, superando a grandes como el Atlético Madrid, el Milan y el lujoso recinto del West Ham. Esto es posible no solo gracias a su capacidad para 53.000 personas, sino también a los más de 200 palcos de lujo que tiene, cifra que supera el Allianz Arena del Bayern Múnich o el Emirates Stadium del Arsenal. Y una increíble afición que lo llena cada fin de semana, claro. El segundo gran secreto del Galatasaray se encuentra en lo bien que monetiza esa relación con sus fanáticos. Es increíble la cantidad de productos y merchandising que logra vender cada año. El club posee nada menos que 82 tiendas propias, operando no solo en Turquía, sino también en otros mercados clave como Alemania y Países Bajos. Para que se den una idea, se estima que el Real Madrid y el Barcelona nos llegan a las 30. En la temporada 25-26 superaron el millón de camisetas vendidas, siendo 1.029.000 la cifra exacta. Esto fue posible gracias al impulso de conseguir el campeonato por cuarta vez consecutiva y también la solidificación de Osimhen como su estrella. Dicho número no está lejos de lo de grandes potencias como Manchester United, quien habría despachado entre 1,4 y 1,8 millones de unidades. Midiendo solo ingresos por productos y merchandising, Galatasaray es el octavo club con mayor cifra en Europa, quedando por delante de bestias como Chelsea, PSG, Borussia Dortmund y tantos otros. Una verdadera locura. No son datos menores. Eso luego se traduce en empuje real del club que le da herramientas con las cuales puede pensar seriamente en competir a nivel continental. En total, de los 274 millones que reportó ingresar en la temporada 24-25, el 57% provino de los sponsors y venta de productos, otro 29% a través del estadio y solo el restante 14% por la parte televisiva. De nuevo, si el Galatasaray disputara otra liga, estaríamos hablando de un gigante en Europa. En lo que a gastos respecta, que en última instancia es lo que más nos preocupa, lo cierto es que lo tienen bajo control. Según Football Benchmark, en 2025 destinaron 177 millones a su staff y jugadores, representando un 63% del total. Dicho porcentaje es más que saludable y se encuentra bien por debajo del 70% recomendado como máximo por la UEFA. Ojo, esto no ocurre porque estén recortando costos, sino justamente por lo bien que están operando en términos de facturación. Gracias a esta serie de decisiones, el objetivo hacia adelante es claro: no solo continuar ganando el torneo local, sino mejorar en la Champions League. De hecho, el último año no lo hicieron tan mal. Llegaron a octavos de final donde quedaron eliminados frente al Liverpool, incluso luego de ganar el partido de ida en su casa. En lo que a los demás grandes de Turquía respecta, Fenerbahce no se encuentra tan lejos. Sus ingresos fueron de 221 millones y destinaron el 70% a cubrir obligaciones con los futbolistas. Besiktas sí parece estar un escalón más abajo y además tomando mayores riesgos. Su facturación alcanzó los 150 millones de euros y el 82% de ese número lo ocupó en el staff de la organización. Aquí ya sí estamos hablando de porcentajes que pueden ser complicados de sostener a lo largo del tiempo. Ustedes dirán, ¿por qué no siguen las decisiones de los dos de arriba que también parece estar funcionando? Lamentablemente porque el problema de fondo es que el sistema no permite que todos lleguen a esa situación óptima. Y no me refiero a una cuestión estructural de las instituciones, sino a algo mucho más concreto: la posibilidad de clasificarse a la Champions League. Acceder al torneo representa un extra de entre 30 y 50 millones de euros, asumiendo un rendimiento moderado a bueno, que sería llegar a octavos de final. A ese cobro debemos sumarle los partidos extras de local y probablemente las cláusulas que se activen con los patrocinadores por conseguir dicho logro. El pequeño gran detalle es que en Turquía hay solamente un lugar asegurado para la fase de liga y otro para las rondas eliminatorias previas. Entonces, si hay 4 conjuntos haciendo hasta lo imposible para llegar allí, es natural que el 50% se quede fuera de esa posibilidad. En cierto punto, esa es la razón por la que todos se encuentran desesperados en traer a los mejores jugadores, porque vieron en el Galatasaray el ejemplo a seguir.
formar una buena plantilla, ganar el torneo, clasificarse a Champions League y al mismo tiempo explotar la parte comercial gracias al fanatismo por el fútbol que existe en el país. Aquellos que no lo consigan rápidamente deberán elegir entre abandonar la carrera y cuidar sus finanzas o ir hasta el final y ver si son capaces de dar el batacazo en el futuro, lo cual, como ahora sabemos, puede traer grandes problemas. De lo que no hay dudas es que los conjuntos de Turquía quieren tener cada vez más presencia en la élite del fútbol global y están dispuestos a hacer grandes esfuerzos para conseguirlo. No olviden suscribirse y cualquier comentario que quieran hacer lo vamos a leer. Nos vemos la próxima.